La diferencia entre conocer 3 tipos de marisco y conocer 7 no es de curiosidad culinaria. Es la diferencia entre elegir con criterio y elegir por costumbre. La mayoría de las personas consume marisco dentro de las mismas 2 o 3 categorías toda su vida. Existe, sin embargo, una categoría que los científicos marinos ya señalan como fuente seria de proteína para las próximas décadas y en Occidente todavía genera rechazo cuando aparece en el plato. Al final de este recorrido vas a entender por qué el ingrediente marino con menos sabor propio es, paradójicamente, el que más probabilidades tiene de aparecer en tu menú en los próximos años. Hay 7 niveles. Empezamos por el más extendido en la historia del consumo humano cotidiano. 1. Peces de aleta. Los peces de aleta son el grupo de marisco más consumido del planeta, con historia de pesca documentada de al menos 40.000 años. Los define una estructura interna específica. Columna vertebral, aletas. Y branquias que regulan el intercambio de oxígeno con el agua. La acuicultura produce actualmente cerca de la mitad de todos los peces de aleta que se consumen a nivel mundial. El pez de cultivo acumula grasa intramuscular de forma uniforme porque su alimentación es constante. El pez salvaje la acumula de forma irregular, según su actividad y lo que encuentra en el agua. No es una diferencia de calidad, es una diferencia de perfil. Los peces aceitosos. Sardina, caballa, arenque, tienen sabor más intenso, pero sus ácidos grasos se oxidan con rapidez. Los peces magros. Bacalao, lenguado, tilapia, absorben los sabores del medio de cocción. Y toleran mejor los errores de temperatura. Identificar si un pescado es aceitoso o magro determina el método antes de conocer la receta. Si los peces de aleta son el grupo más consumido por volumen, el siguiente es el más consumido por precio. Y su historia lo hace más paradójico de lo que parece. 2. Crustáceos. Los crustáceos, langostas, cangrejos, camarones, gambas, cotizan hoy entre los productos de lujo en cualquier carta de mariscos. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, las langostas se enterraban en los campos como fertilizante y se mencionaban en contratos de trabajo como límite de consumo aceptable, no más de 3 veces por semana. Su caparazón no es rojo de forma natural. El calor descompone las proteínas que envuelven un pigmento llamado astaxantina, que es rojo y que permanece oculto mientras el animal está vivo. Al liberarse, tiñe el caparazón de forma permanente. Esa reacción química también señala el punto en que la carne alcanza temperatura de seguridad. La mayoría de los crustáceos no se consumen crudos porque su sistema digestivo alberga bacterias que requieren calor para neutralizarse. Su sabor dulce y firme llega siempre después del fuego. Más adelante vas a encontrar la única categoría de esta lista que los investigadores de sistemas alimentarios ya consideran candidata real a convertirse en fuente de proteína a escala global en las próximas décadas. Su potencial no depende de cómo sabe, sino de dónde crece y cuándo crece. Antes de llegar ahí, hay una categoría con más de 165.000 años de historial documentado en la mesa humana. 3. Moluscos. Los moluscos, almejas, ostras, mejillones, vieiras, son animales de cuerpo blando protegidos por conchas calcáreas. Las evidencias arqueológicas los ubican como fuente de alimento hace más de 165.000 años, más que cualquier otra categoría de este recorrido. Una sola ostra filtra hasta 50 galones de agua al día, capturando partículas en suspensión y depositándolas en el fondo. Su cultivo no requiere alimentación suplementaria ni intervención química. Eso los convierte, según múltiples análisis de sostenibilidad alimentaria, en uno de los grupos de proteína animal con menor impacto ecológico por kilogramo producido. Esa misma capacidad de su vulnerabilidad, un molusco crecido en agua contaminada no solo no filtra esa contaminación, la concentra. La calidad del agua de cultivo no es un detalle secundario. Es el ingrediente principal. Consumirlos crudos o con calor mínimo conserva los compuestos volátiles responsables de su sabor a salmuera. El calor los elimina de forma progresiva e irreversible. Esta categoría tiene una conexión directa con el último nivel de esta lista. Cuando lleguemos ahí, la relación entre los dos va a cambiar como entiendes ambos. Por ahora basta saber esto, los moluscos son filtradores. Esa función define todo lo que son en el plato. Del animal que filtra pasamos al que aprende.
y al que concentra el error de cocción más frecuente de toda esta lista. 4. Cefalópodos. Los asterisco cefalópodos, calamares, pulpos, sepias, son moluscos. Evolutivamente, pero nada en su biología lo sugiere a primera vista. No. Tienen concha exterior, poseen picos córneos capaces de perforar caparazones de crustáceos y presentan el sistema nervioso más complejo entre todos los invertebrados. Un pulpo distribuye aproximadamente 2/3 de sus neuronas en los brazos, no en el cerebro central. Cada brazo procesa información táctil de forma semiautónoma, lo que le permite resolver obstáculos mecánicos con un solo brazo mientras el resto del cuerpo realiza otra tarea. El colágeno en su carne sigue una curva de transformación térmica precisa, se contrae con el calor moderado y se disuelve con el calor prolongado. El punto intermedio, temperatura media, tiempo moderado, produce una textura gomosa que ninguna técnica posterior puede corregir. La regla operativa es la siguiente: cocción muy breve a temperatura alta o cocción muy lenta a temperatura baja. Ese rango intermedio no es neutro. Produce exactamente el resultado que se quiere evitar. Si los cefalópodos sorprenden por lo que alojan, el siguiente nivel sorprende por el precio de lo que entrega, y por un malentendido que persiste incluso en restaurantes especializados. 5. Equinodermos. Los asterisco equinodermos comestibles son principalmente dos: los erizos de mar y los pepinos de mar. Comparten simetría radial y carecen de cerebro centralizado, pero en la mesa representan propuestas completamente distintas. Lo que se sirve bajo el nombre de uni. El interior cremoso del erizo de mar no son huevas. Son los órganos reproductivos del animal. La confusión es sistemática incluso en restaurantes de alta gama. Su sabor es salino con un fondo dulce y marino que el calor excesivo elimina de forma irreversible, por eso se consume siempre frío o a temperatura ambiente. Comparte con los cefalópodos la sensibilidad al calor, pero se diferencia en que no se cocina, se sirve crudo, con la menor intervención posible. En el Mediterráneo, la práctica habitual es abrirlos directamente en la playa y comerlos en el acto. Los pepinos de mar no tienen sabor propio y su valor es exclusivamente textural, absorben el caldo con el que se cocinan y desarrollan una consistencia gelatinosa que es el objetivo del plato, no un accidente. En la cocina china se consumen desde hace más de 1.000 años con esa lógica. Un ingrediente sin sabor propio que alcanza precios de lujo en restaurantes especializados confirma que la textura opera como atributo culinario de igual jerarquía que el gusto. Del ingrediente más delicado pasamos a la categoría que exige más trabajo antes de que el fuego entre en escena y que en dos culturas distintas produce resultados opuestos con el mismo animal. 6. Peces cartilaginosos. Los asterisco peces cartilaginosos, tiburones, rayas, quimeras, sustituyen el hueso por cartílago en toda su estructura esquelética. Esa diferencia no es solo anatómica, define el protocolo de manejo post-captura antes que cualquier técnica de cocción. Los tiburones eliminan desechos nitrogenados a través de la piel, además de por los riñones. Si la carne no se enfría y procesa correctamente en las primeras horas tras la captura, esa urea se convierte en amoníaco y penetra el tejido muscular. El resultado no se corrige con ninguna técnica posterior. Por eso algunas culturas fermentan la carne de tiburón durante meses antes de consumirla. El ácar islandés, fermentado entre 3 y 5 meses, transforma los compuestos nitrogenados en formas menos volátiles. El olor resultante es tan intenso que ha generado descripciones en guías gastronómicas como uno de los productos más difíciles de abordar a nivel sensorial. Las alas de raya, en contraste, tienen un sabor delicado y una textura que se separa en hebras largas al cocerse. Son un ingrediente clásico de la cocina francesa, preparadas habitualmente con mantequilla y alcaparras. La misma categoría, dos extremos opuestos del espectro. Comparten con los moluscos algo que no es inmediatamente visible. En los dos casos, el proceso previo al fuego determina el resultado más que cualquier técnica aplicada después. Llegamos al nivel final. El que abre más preguntas sobre el futuro de lo que comemos. Y el que cierra los dos loops que dejamos abiertos hace varios minutos. 7. Medusas. Las asterisco medusas se consumen en China desde hace más de 1700 años. Son el único ingrediente de esta lista donde el proceso de preparación elimina casi por completo lo que el animal es en estado natural. Están compuestas en un 95% de agua.
El método de preparación es sistemático, se salan y secan durante días o semanas para extraer la humedad y consolidar la estructura. Lo que queda es una lámina translúcida, firme y ligeramente crujiente que absorbe cualquier aderezo con eficiencia. Antes de servir se rehidrata y se adereza con aceite de sésamo, vinagre y salsa de soja. Solo un número pequeño de especies entre los miles existentes son comestibles. Deben prepararse con cuidado para neutralizar las células urticantes que mantienen su capacidad de irritación incluso después de la muerte del animal. El ingrediente marino con menos sabor propio no es una rareza marginal. Es una categoría con 1700 años de historial de consumo que los investigadores de sistemas alimentarios señalan como candidata real para las próximas décadas. Precisamente porque las medusas proliferan en las condiciones donde otras especies disminuyen. El aumento de temperatura oceánica y la reducción de sus depredadores naturales incrementan sus poblaciones. Eso convierte un desequilibrio ecológico en una variable alimentaria con escala. Los dos, moluscos y medusas, son filtradores de su entorno. Una ostra filtra agua activamente y concentra los minerales y compuestos que producen su sabor a salmuera. Una medusa es el entorno, 95% de agua, sin sabor propio, sin metabolismo, que transforme lo que la rodea. En los dos casos, lo que llevas al plato es el reflejo directo del océano donde creció. La diferencia entre los dos es la que existe entre un filtro activo y un filtro pasivo. Cada una de estas 7 categorías representa una estrategia de supervivencia diferente en el agua: filtrar, moverse, camuflarse, digerir a través de la piel, sobrevivir sin sabor propio. Esa estrategia biológica determina directamente la textura, el perfil de sabor y el método de preparación que produce el mejor resultado. La próxima vez que encuentres un ingrediente marino que no reconoces, hay una sola pregunta que hace falta formular: ¿a cuál de estos 7 grupos pertenece? La respuesta ya te dice si necesita calor o frío, cocción breve o prolongada, preparación previa o ninguna. No necesitas saber el nombre de la especie. Necesitas saber cómo vive. Si hay una categoría de marisco que no aparece en este recorrido y quieres entender dónde encajaría, escríbela en los comentarios. Me gustaría conocer tu opinión. En Full Hispano nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.